En primer lugar, deseo aclarar que no soy cristiano en el sentido religioso, pero que es difícil no serlo cuando uno ha vivido en varios países y sociedades impregnadas voluntaria o forzadamente de los llamados valores cristianos. Tal vez en el momento en que me di cuenta que era cristiano, tal vez contra mi propia voluntad, fue cuando viví varios años en una sociedad sectariamente musulmana como Arabia Saudita. En fin, ahora hablemos del tema que nos ocupa. Hablemos del cristianismo. En la cronología histórica habitual, el cristianismo se inició algún tiempo después del año 1. El calendario juliano, donde se definió el primer día del año 1, fue establecido por Julio César en lo que se definiría luego como el año 46 a.C., que correspondía aproximadamente al año 707 del calendario romano, cuya fecha inicial era la fundación de Roma. El año 1 del calendario cristiano, que se adoptaría en general en las culturas de influencia europea y en muchas del Medio Oriente, fue determinado de acuerdo a la fecha de nacimiento de Cristo por un monje bizantino denominado Dionisio el Exiguo. Esto ocurrió en el año que después de Dionisio sería el año 497 de la era cristiana. Sin embargo, a pesar de los sucesivos calendarios, decretos, bulas y resoluciones de las autoridades cristianas y terrenales, en el año 0 el cristianismo ya existía desde hacía mucho tiempo. Y aquí me voy a basar en las investigaciones de Kamal Salibi, de origen libanés, profesor, historiador y lingüista de extensa experiencia y amplios conocimientos de la historia de las sociedades del Medio Oriente. De acuerdo a Salibi, aparentemente, en los siglos anteriores al año 0 de la era cristiana, ya existía un cristianismo desde hacía mucho tiempo. Este cristianismo que se situaba en Arabia era el cristianismo denominado de los Nazara o nazarenos, que probablemente existía desde el siglo VI antes de la era cristiana. Ese cristianismo, que podemos llamar paleocristianismo, era varios siglos más antiguo que el que se relaciona con el Jesús histórico de los evangelios. Era un cristianismo primordial que sobrevivió en su tierra natal original, en Arabia, por más de 1000 años, ciertamente hasta la llegada del Islam, o sea, entre los siglos 6 y 7 después de Cristo. El Corán, que fue concebido como libro sagrado musulmán en el siglo 7 después de Cristo, asume que ese cristianismo, que antes denominamos paleocristianismo, era el verdadero cristianismo. Y también en el Corán se afirma que su fundador, cuyo nombre era Isa ibn Maryam, que quiere decir Jesús, hijo de María, fue el verdadero Jesús muy anterior al Jesús que mucho más tarde murió en la cruz. Luego de establecido hace tiempo ese antiguo cristianismo, comenzó un nuevo recorrido, lo que podríamos llamar el recorrido histórico, en que un predicador de ese antiquísimo cristianismo llamado Jesús desarrolló una breve existencia de revelación religiosa y proselitismo que terminó en su ejecución crucificado en las afueras de Jerusalén, en la provincia romana de Judea. No nos extenderemos acerca de la existencia de Jesús, que es desarrollada ampliamente en los 4 evangelios oficiales, pero más bien procuraremos explicar cómo estos eventos dieron lugar al desarrollo y divulgación de la religión cristiana que habría de definir en siglos siguientes la historia de la humanidad. Nos dedicaremos a explicar brevemente la vida de quien consideramos fue el verdadero artífice de esa expansión primigenia en el siglo I de la Era Común. Nos estamos refiriendo a Pablo de Tarso, también conocido como Saulo o San Pablo. Pablo de Tarso había nacido en la ciudad de Tarso, en Anatolia, actual Turquía, en una familia judía, y creció en un hogar religioso. Estudió en Jerusalén y se convirtió a la secta estricta de los fariseos. Según su relato, se convirtió al cristianismo en el camino a Damasco en los años 30 del siglo I. A partir de ese momento desarrolló una intensa y fructífera misión religiosa en varias ciudades del Imperio Romano, difundiendo la doctrina cristiana, de la cual podemos decir
que fue el primer teólogo y principal inspirador del llamado Nuevo Testamento. Sus esfuerzos misioneros los desarrolló en Efeso, Corinto, Filipos y Tesalónica, pero finalmente llegó a la ciudad de Roma, donde fue hecho prisionero y finalmente decapitado en el año 67. El cristianismo es hoy una de las religiones más extendidas del mundo, pero su camino hacia la prominencia estuvo lejos de ser sencillo. En este video estamos explorando cómo esa religión, nacida en la periferia y en las regiones más humildes del Imperio Romano, logró expandirse, superar persecuciones y convertirse en una fuerza cultural que transformaría en gran medida el curso de la historia. El cristianismo surgió en el siglo I, como decíamos, en la provincia romana de Judea y regiones adyacentes. Se desarrolló basado en las enseñanzas de un predicador que se llamó Jesús y que presentaba un mensaje de amor, esperanza y redención para todos, independientemente de su origen o estatus social. Como señalábamos antes, los primeros seguidores, fundamentalmente impulsados por la predicación de Pablo de Tarso, llevaron el mensaje de Jesús a través de las redes comerciales y las rutas romanas, llegando a comunidades en Antioquia, Corinto, Efeso y Roma misma. En el Imperio Romano, durante sus primeros siglos, el cristianismo fue considerado una amenaza para el orden establecido. Los cristianos se negaban a participar en los rituales paganos, incluyendo el culto al emperador, lo que los hacía sospechosos de deslealtad. Las persecuciones comenzaron bajo emperadores como Nerón, quien, según relatos, culpó a los cristianos del incendio de Roma en el año 64. Los martirios de cristianos, como el de Pablo en Roma, se convirtieron en ejemplos de fe que inspiraron a más personas a unirse a la causa cristiana. A pesar de las persecuciones, la fe cristiana creció, las comunidades cristianas se destacaban por su solidaridad, organización y ayuda a los más necesitados, atrayendo a personas de todas las clases sociales. Durante plagas como la del siglo III, los cristianos cuidaban de los enfermos, ganándose respeto incluso entre los no creyentes. El cristianismo logró expandirse en el Imperio Romano gracias a varios factores. La relativa tolerancia religiosa, que no siempre ocurrió, pero que imperó durante varios siglos. Esta relativa tolerancia religiosa, como decíamos antes, permitió que nuevas creencias como la cristiana se propagaran entre diferentes comunidades. La organización interna de las iglesias cristianas y la dedicación de sus líderes ayudaron a mantener y fortalecer la organización de la religión, incluso en tiempos de persecución. El mensaje de igualdad y salvación universal del cristianismo atrajo una amplia variedad de personas, hombres y mujeres, ricos y pobres, esclavos y ciudadanos libres. Esta diversidad contribuyó a su rápida aceptación. En el año 313, el emperador Constantino I promulgó el Edicto de Milán. Este decreto estableció la libertad de culto en el Imperio Romano, marcando un punto de inflexión para el cristianismo. Constantino no solo apoyó la práctica cristiana, sino que también la favoreció políticamente. En el año 325, el primer concilio de Nicea, una ciudad cercana al actual Estambul, que antiguamente se llamaba Bizancio, reunió a líderes cristianos de todo el imperio. Convocado por Constantino, este concilio buscó unificar la religión, las creencias cristianas, bajo una doctrina ortodoxa, estableciendo las bases teológicas para el cristianismo oficial. En el año 380, el emperador Teodosio I proclamó el Edicto de Tesalónica, declarando el cristianismo niceno como la única religión oficial del Imperio Romano. Este evento marcó el inicio de una nueva era religiosa. Finalmente, en el año 392, Teodosio I emitió un edicto que prohibía todos los cursos paganos, o sea, no cristianos, consolidando
a esta religión como la religión cristiana como la religión dominante. El Imperio Romano dejó atrás su tradición de pluralismo religioso para adoptar una religión única y excluyente, un fenómeno que continuaría por muchos siglos en el futuro. La imposición del cristianismo en el Imperio Romano transformó no solo la religión, sino también la cultura, la política y la identidad del mundo continental europeo y del Medio Oriente. Este proceso nos recuerda el poder de las ideas y cómo las decisiones políticas pueden dar forma al destino de las culturas y las civilizaciones.